Bien, vamos a empezar con la unidad 1 del tema 1, que sería la teoría atómico-molecular, un modelo para la materia. Bueno, pues a medida que nosotros avanzamos en el estudio de la ciencia y en el conocimiento de la naturaleza, pues vemos una serie de fenómenos, como por ejemplo este que estamos aquí, con unos cambios de estado, cómo la materia puede pasar de líquida a gaseosa, o de líquida a sólida, o de gas a sólido, en fin, con sus correspondientes nombres que aconsejamos al alumno que recuerde, porque esto ya debe ser conocido de otros cursos. Por ejemplo, pues de líquido a sólido, solidificación, de sólido a líquido, fusión. Bueno, como íbamos diciendo, hay una serie de cambios en la naturaleza, de fenómenos en la naturaleza, que acontecen a la materia, que le ocurren a la materia. Entonces la pregunta es, qué teoría podemos tener para explicar todos estos cambios. Por ejemplo, los cambios de estado. Por ejemplo, por qué se dilatan las sustancias. Por qué se dilatan con el calor y se suelen contraer con el frío. Por ejemplo, por qué se produce la corriente eléctrica o el brillo. O por qué los cristales reflejan la luz. Los cristales, bueno, los espejos. Entonces, vamos a ver aquí en este tema una teoría que vamos a llamar teoría atómico-molecular, modelo para la materia, ¿de acuerdo? Que va a intentar explicar de una forma fácil todas estas y hacer predicciones, todas estas cuestiones, como son los cambios de estado, como son, por ejemplo, por qué unas sustancias conducen la electricidad, por ejemplo, como los metales y otras no, con la madera, o por qué unas conducen el calor, por ejemplo, los metales y otras no. Por ejemplo, una cuchara metálica conduce el calor, mientras que si es de madera no lo conduce. Pues vamos a ver una teoría para todo esto. Vamos a ver el modelo de partículas, ¿de acuerdo? Bien, el estudio de la naturaleza de las sustancias se abordó a finales del siglo XVIII. Bueno, en realidad ya los filósofos griegos ya se habían planteado sobre la naturaleza desde hace mucho tiempo. El primero que llega a hacer una aproximación al modelo que tenemos hoy, aunque es rudimentario, es Demócrito. Pero bueno, es a partir del siglo XVIII donde de nuevo toma fuerza este estudio y se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, estudiando de forma sistemática y cuantitativa, cuantitativa es decir, con números, tanto procesos físicos, por ejemplo la expansión de un gas, como procesos químicos. Les recuerdo a los alumnos que los procesos físicos son aquellos en los cuales no cambia la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues todo esto es agua. Lo único que pasa, agua de estado gaseoso a líquido o a sólido, pero en los tres estados lo que tengo es agua, no tengo una sustancia distinta. Siempre tengo agua. Lo que ocurre es que unas veces está en estado sólido, otra en líquido y otra gaseoso, pero no tengo cambios en el estado, en la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, si yo enciendo un cigarro, ¿eh? Pues sí hay un cambio de la naturaleza. Antes tengo tabaco y luego tengo cenizas y humo. Eso no sería un cambio físico, sino químico, ¿vale? Bueno, pues entonces hay una serie de cambios físicos y químicos, y vamos a intentar explicarlo eso mediante una teoría, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de los resultados obtenidos, pues se elaboró un modelo que podía explicar esas observaciones realizadas, ¿vale? Y de esta forma se puede llegar a entender la razón de las propiedades de estas sustancias, el por qué se comportan así. ¿Por qué? Incluso existe la posibilidad de diseñar y obtener sustancias con una propiedad determinada. El desarrollo de nuevos materiales. Bueno, pues hay nuevos materiales como los que se cita aquí, por ejemplo la fibra de carbono, muy importante para las comunicaciones, la fibra óptica, materiales superconductores, los semiconductores, en fin, una serie de sustancias, una serie de nuevos materiales que están revolucionando nuestro mundo actual. Y entonces es la teoría atómico-molecular, la teoría cinético-molecular, la que es capaz de explicar todas estas
fenómenos, todo ese comportamiento de la materia. Y no solo es capaz de explicarlo, sino que a su vez también es capaz de predecir nuevas propiedades y obtener nuevos materiales. ¿De acuerdo? Bien, dice, por ejemplo, ¿qué llegarías a ver si viese una sustancia tal como esta o un cristal de, o sea, una sal común, trozo de sal común, el microscopio? Si fuese suficientemente potente, bueno, pues esto ¿eh? es lo que llegaríamos a ver. Veríamos algo como esto, donde unos son los átomos de cloro y otros son los átomos de sodio. ¿De acuerdo? Las bolas verdes representarían los átomos de cloro, mientras que las amarillas representarían los átomos de sodio. ¿De acuerdo? Esto si pudiéramos verlo con el microscopio. Bueno, antes que nada, recordarles una cosa que ustedes seguramente sepan. El término macroscópico y microscópico son términos que proceden del griego. Macro significa grande, escopio, visión. Macroscopio significa visión de lo grande. O sea, las cosas que yo puedo ver con mis ojos, normal, pues yo que sé, un trozo de mantequilla, un terrón de azúcar, etcétera, eso son cosas macroscópicas. Pero si yo pongo eso a estudiar o a verlo mediante o me fijo en las partículas infinitamente pequeñas que lo componen, pues como son los átomos y las moléculas y los electrones, eso es microscópico, es decir, escopio, les recuerdo, visión de lo pequeño y macro grande. Luego macroscópico, son objetos cotidianos, una gafa, un lápiz, porque significa macro, grande, escopio, visión, y microscópico es son o hace referencia a aquellas cosas tremendamente, de un tamaño tremendamente pequeño que hace falta unos aparatos especiales para poder verlo, ¿vale? Bien, pasamos así a la siguiente pregunta, que es el movimiento browniano, ¿de acuerdo? Pero eso lo veremos a continuación.